hasta cuidar la fecha es difícil. Sí, y mira, hasta ahora 5 meses, 6 sin verla. Venía una patrulla por allá, otra por aquí. Me detuvieron, le digo, mira, yo estoy en un proceso migratorio. Le enseño el permiso de trabajo. Ve la carta que mandé, este está vencido, mandé a solicitar el otro. Me dijo, no, como quiera te tengamos que llevar. El plan era el cumpleaños de la nena. Todos los cumpleaños yo a ella se los celebraba bien. Y compartíamos mucho con la familia. Y tocarme ese mismo día. Él le había mandado a hacer un bizcocho y unas cosas para cantarle en el río el domingo. Y él no pudo estar. Y la nena, mi hija lo que tiene son 7 años. Y la nena lo que me dice, mamá, este es mi peor cumpleaños. Ellos anduvieron como 3 horas conmigo, andando en una van, como le digamos allá, y la esposa mía atrás de ellos. Que ustedes no lo pueden detener, no lo pueden detener. Y esa mujer lo gritó. Y le dijeron, no, si no te paras, te vamos a arrestar a ti también, lo que le dijeron. Yo llamo a la abogada, le digo que lo habían deportado. Ella me dice que cómo va a ser posible porque ellos no le han comentado nada. Cuando llegan las cartas, ella me dice que en uno de los papeles que aquí le hicieron, le pusieron como que él llevaba menos de 2 años, cuando él lleva aquí 23 años. Nada más conmigo, él llevaba 8 casados. Cuando a mí me dijeron, recoge que te va, yo no sabía dónde poner la cabeza. E incluso no temor de llegar aquí, a Santo Domingo. El temor mío era que yo nada más pensaba que iba a dejar mi familia botar. El caso de Joel raya en lo ilegal. Él entra indocumentado, él se casa con una ciudadana americana, tiene 5 hijas, todas mujeres ciudadanas americanas, y entonces tiene una petición radicada ante el Servicio de Inmigración, fue entrevistado por el Servicio de Inmigración y ellos llevan 3 años evaluando el caso y no han hecho nada. Le otorgan su permiso de trabajo, tiene su seguro social, tiene su licencia de conducir, ¿entiendes? Tiene todo. Y ellos vienen y lo sacan con un expedite removal. Un expedite removal es una orden de deportación expedita. ¿Qué pasa? Que esas órdenes de deportación expedita se otorgan únicamente a personas que tienen aquí menos de 2 años. O sea, el récord acredita el hecho de que él lleva aquí más de 2 años. Es una deportación, lo cual ahora limita las posibilidades de que él pueda regresar a los Estados Unidos, porque necesita un perdón por esa deportación y tiene que estar 10 años en su país antes de poder regresar. O sea, que esa familia se ha visto trastocada total y absolutamente. Es una familia que está sufriendo. Mi hija nunca se había separado de su papá. Pues en ese transcurso tuve que llevarle a un psicólogo y está tratándose con un psicólogo. Porque el daño no se lo hacen a él nada más. El daño se lo hacen a una familia completa. Porque él era la cabeza de la casa. Ahora mismo paga casa, carro, tiene 3 niñas, pues ella tiene 2 más, aparte de la mía. Y yo sé que no es fácil una mujer sola con 3 muchachos. Él tiene otras bocas que alimentar que también se han visto afectadas. Que eso no era lo que esperábamos. O sea, después de un proceso tan largo, donde si no lo iban a dar sus documentos, porque le dan un permiso de trabajo. Bueno, me fui de aquí cuando tenía 16 años, a través de un compañero, que es un viaje que es clandestino. Todo el mundo sabe que es clandestino porque es un viaje de Yola. Cuando eso, nos fuimos 82, llegamos todo bien. Salimos de madrugada, nos tardamos 1 día y medio en el agua. Es un viaje arriesgoso, que se mueve, brinca, patalea. Pero como uno lo que quiere es un sueño americano, como digamos, uno no piensa nada hasta que no está allá. Desde la época de Trujillo, los dominicanos salían huyendo para Puerto Rico. Y luego cuando Balaguer también salían, pero era por la persecución de la banda colorada que tenía Balaguer de perseguir opositores y asesinarlos. En plena vía los asesinaron. Entonces emigraron, la primera ola migratoria era de intelectuales, profesores, maestros, profesionales, huyéndole al régimen. En los últimos años pues están viniendo personas humildes, mano de obra, trabajan en construcción,
trabajan cuidando niños, limpiando casas. O sea que ha habido un cambio, tú sabes, entre esa ola migratoria. Entonces, primero eran intelectuales y luego han sido personas, obreros de la construcción, y el 52% son mujeres que han inmigrado y es, como te digo, buscando mejor vida para su familia. Me establecí en San Juan, de ahí no salí. Ahí en Barrio Obrero, ahí, Santurce. De los 22 años y pico que duré fue en Santurce nada más. Aquí donde estamos en Barrio Obrero, Río Piedra, Carolina, tú sabes, Bayamón. O sea, se buscan el núcleo de su gente, donde vive su gente, donde gente que lo conocen, que le pueden ayudar a conseguir un cuarto, una casa, tú sabes, un trabajo. Este es el epicentro de la comunidad dominicana en Puerto Rico. O sea que este es un punto focal de reunión, de socializar, de lo que está pasando allá, lo que está pasando aquí, pero eso se ha roto porque ahora tú exponerte aquí es que vengan y te arresten, tenga o no tu documento. Te pueden arrestar, si no lo tienen encima te llevan también. La mayoría tienen que ser residentes o ciudadanos los que están ahí jugando. El que no tiene su estatus casi no viene aquí. Han roto lo que es la comunidad. Tú sabes, esa forma de venir aquí, de socializar, los vecinos, tú sabes, ahora tenemos personas escondidas, tenemos niños solos aquí. Aquí está pasando de todo, porque esto ha traído una desgracia con esa narrativa de que ahora todos somos delincuentes y somos hispanos. Hay una unidad caribeña y las culturas son muy parecidas. Hay un hilo, un cordón umbilical con la cultura taína, que es la misma de Dominicana y la misma de Puerto Rico. El problema es que se crearon las fronteras, tú sabes, las divisiones raciales, las divisiones geográficas, y eso creó un aislamiento. La última vez que hubo una enmienda fue en el 1996. Desde esa época la ley no ha cambiado, pero la política pública de cada presidente pues es lo que hace que varíe la implementación de la ley. Trump se ha excedido. Entonces una cosa es que tú dentro del margen de discreción que la misma ley te da, pues tú determines cómo tú lo implementas, y otra cosa es lo que él está haciendo, que él prácticamente está anulando la ley, porque está violando la ley, y ahí es que viene el problema. Están impidiendo que las personas se legalicen. Extraño todo, porque la cosa no está como yo la dejé. Y contento por un lado, pues ver a mi familia, que tenía 20 años que no lo veía, 22 años que no lo veía. Toditos contentos, llorando. Pero me la paso ahí con ella, con la hermana. Ella hay una que tiene un colmadito, me la paso ahí. Si ella sale, se lo atiendo. Y así me paso el día. Mi mamá murió, no la pude ver. Por la situación de los papeles y eso, no la pude ver. Y somos 3 hermanos y el único que falté fui yo. Por lo menos, estando aquí, vi a mi papá. Estaba loca por venir. Y ya mañana, le queda el día de mañana. La única esperanza mía son los hijos. Que, como te digo, de volver para allá. Lo único que yo le pido a Dios es estar con mi familia. Que esto cambie, que ahora mismo nadie esté en paz con esa gente todos los días de la vida tirándose y recogiendo gente. O sea, aquí el dominicano obviamente no vive tranquilo, viven entrancados, con miedo. Se siente. Puerto Rico está presente. ¡Nueva lucha! ¡Nueva lucha! Nos sentimos heridas, cansadas, pero no vamos a dejar de salir a gritar lo que sabemos que es cierto, porque sabemos que estamos del lado correcto de la historia. Y aquí estamos frente a donde están las oficinas del Consulado de República Dominicana, porque es cierto que hay una responsabilidad por parte de los consulados. Pero es terrible lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, y la destrucción de nuestras comunidades y de nuestras familias, de nuestras propias familias, de nuestras comunidades escolares, de nuestros barrios, de nuestros compañeros y compañeras de trabajo. No lo podemos permitir más. No lo podemos permitir más. Ningún ser humano es ilegal. Duré más tiempo allá que aquí. Y tengo, imagínate, una familia allá. Duré, como quien dice, toda una vida allá. No, y no me quejo de Puerto Rico, no. No, y me gustaría volver.